Buenos días una vez más, hermanos y hermanas. Pues damos gracias a Dios que estamos aquí nuevamente para reflexionar. Ahora en esta ocasión, bueno, Viernes Santo, quiero reflexionar con ustedes la primera lectura que es para la celebración del día de hoy por la tarde. Hoy, Viernes Santo, bueno, pues celebramos la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues hoy también ya por la tarde se celebrará la celebración de la adoración de la cruz, el servicio de la adoración de la cruz. Hoy no hay misa, no es misa que se celebra, sino más bien es la celebración de la adoración de la cruz. Hoy también por la tarde es el único día que la cruz se adora. Todos los demás días del año la cruz se venera, pero hoy por el hecho de que la cruz ha sido el instrumento de salvación, en donde Jesús nos dio su amor, Dios nos dio, el Padre nos dio su amor y Jesús también derramó su amor por nosotros. Hoy la cruz en todo el mundo pues se adora. De hecho, pues al final del video voy a proponerles algo como una actividad en la casa, en la familia. Y bueno, puesto que a lo mejor no podemos estar en estas celebraciones todos juntos como quisiéramos, pero bueno, pues vamos a tratar de vivir nuestra fe ahí en casa. Así es que bueno, pues los invito a que tomemos para nuestra reflexión del día de hoy, tomemos el Salmo número 1. Vamos a iniciar con este Salmo número 1, el cual pues hace referencia al justo, al hombre justo, al hombre bueno, al hombre que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, que trata de llevar en su vida la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios conforme Él quiere. Y el Señor también tiene una recompensa para él. Aunque a lo mejor habrá otras personas diferentes que no quieren o no les interesa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pues cada quien tiene su recompensa. Eso es más o menos lo que nos va a hablar el Salmo. Y pues nosotros estamos convencidos de que si seguimos a Dios, siempre vamos a llegar a un buen fin, ¿verdad? Aun cuando tengamos que pasar por la cruz, tengamos que seguir a nuestro Señor por su pasión, sabemos que vamos a llegar a la resurrección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común de los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla del río, que da su fruto a tiempo, y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida del camino del justo, pero el camino del malvado lleva siempre al desastre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida y también por el don de tu amor que se ha manifestado en tu Hijo Jesucristo, clavado en la cruz por nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender este misterio, a tratar de comprender este misterio de amor que tú nos revelas y tratar de imitarlo y corresponder también, corresponder con tu gracia a ese amor que tú nos has dado y nos has tenido, por amarnos, por salvarnos, por liberarnos de la muerte, del pecado y del dolor eternos. Te pedimos también por todos aquellos que sufren, porque tú siempre te compadeciste de aquellos que sufrían, tú cargaste los dolores de aquellos a quienes creían en ti. Por eso te pedimos por todos los que sufren a causa de la enfermedad, todos los que han perdido algún familiar. Te pedimos por todos los médicos y enfermeras, que seguimos pidiendo por ellos para que los fortalezcas y los ilumines. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bueno, buenos días nuevamente, hermanos y hermanas. Gracias por sintonizar este canal, este video, por conectarnos a través del Facebook o a través del YouTube. Bueno, pues sin duda que la palabra de Dios siempre nos motiva a seguir adelante y nos renueva. Yo siempre creo que cada que nos acercamos a la palabra encontramos cosas nuevas y también retos nuevos para seguir cambiando nuestra vida, para seguir motivándonos a la santidad. Y bueno, pues yo creo que ese es el objetivo de la palabra de Dios, de transmitirnos la vida de Dios, esa palabra que escuchamos y que si la tomamos en serio, esa palabra nos da vida. Así es que bueno, pues vamos ahora, hoy decíamos es Viernes Santo, hoy celebramos la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En estos 3 días, ya desde ayer que empezamos el Tríodo Pascual y hoy, el día de mañana, ya estaremos, ya por la noche, por la vigilia, estaremos ya prácticamente preparándonos para celebrar la resurrección de nuestro Señor. Bien, pues que esta sea siempre nuestra dinámica también de vida, que constantemente junto con Jesús entremos a su pasión, muramos también con Él y también con Él resucitemos. Él mismo lo dijo, si el grano de trigo no cae y muere, queda solo, pero si muere, da mucha vida. Y nosotros queremos tener mucha vida junto con Cristo. Así es que vamos a ver hoy, como la reflexión del Evangelio es prácticamente toda la pasión y es demasiado largo el texto, quise compartir entonces la primera lectura que pues igualmente es palabra de Dios y está muy a tono con este misterio que estamos celebrando. Del profeta Isaías, capítulo 52, versículos del 13 hasta el capítulo 53, versículo 12. Isaías 52, 13 hasta el 53, capítulo 53, versículo 12. Mi siervo tendrá éxito y será levantado y puesto muy en alto. Así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. Así también muchas naciones se quedarán admiradas. Los reyes al verlo no podrán decir palabra, porque verán y entenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha de revelar el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros perdidos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, por eso se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de la tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de los hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida, y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito todos los planes del Señor. Después de tanta aflicción, verá la luz, y quedarán satisfechos al saberlo.
El justo siervo del Señor librará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, bueno, pues esta reflexión yo creo que podemos hacer notar, bueno, al menos lo que creo que el texto nos puede referir es el sufrimiento del siervo. De hecho, es el cántico del siervo de Yahvé, el cántico del siervo sufriente. Es otro de los cánticos de Isaías, ¿verdad? Que, como ya quizá hemos dicho anteriormente, estos cánticos, 4 cánticos que tiene Isaías, no necesariamente se refieren a Jesús, pero los hemos referido a Jesús ya en la tradición cristiana, en la tradición católica, porque sabemos que quién mejor que Jesús, en él se cumplió la voluntad de Dios, en él se cumplió. Aunque puede también adaptarse a cualquier hombre santo en el Antiguo Testamento, esta palabra está dirigida a cualquier hombre santo, al siervo, porque no tiene nombre, sino simplemente lo menciona como el siervo del Señor. Cualquier hombre santo, puede ser el profeta, puede ser aquel hombre que se dedicó a servir a Dios, y que prácticamente la suerte de todos esos hombres pues no siempre va a terminar bien, o no siempre va a ser una vida que sea muy atrayente. Al menos así lo deja ver el texto del día de hoy, que había perdido hasta la forma y no era nada atrayente, había perdido hasta la figura humana. El versículo 52, versículo 14 dice: al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. Bien, pero nosotros decíamos, por la tradición cristiana, esto lo referimos a Jesús, porque sabemos que en su pasión, al soportar tanto sufrimiento, al soportar tantos golpes, fue desfigurado. Creo que podemos ver películas como La Pasión de Jesús, o como otro tipo de películas en donde se nos manifiesta cómo pudo haber sido ese sufrimiento que tuvo que cargar. Ahora, lo que me llama la atención en el texto, y lo repite varias veces, es que Él soportó nuestros dolores, Él llevó adelante nuestros sufrimientos. Y si vamos repasando poco a poco, era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Versículo 4, prácticamente versículo 4 y versículo 5, dice: y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Dice: nosotros pensábamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero Él fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestra maldad. El castigo que sufrió nos trajo la paz, y por sus heridas hemos sido sanados. Es decir, bueno, yo creo que cuando alguien hace un favor por ti, o te hace un favor a ti, lo mínimo que podemos decir es gracias. Sobre todo cuando esta situación era muy grave para ti, o cuando estábamos pasando por un aprieto muy grande, cuando estábamos y alguien se dio cuenta de lo que necesitábamos en ese momento, y esta persona tuvo compasión. Esa persona dice: ok, yo quiero ayudar a esta persona que está pasando por esta aflicción. Y entonces, cuando tú te das cuenta de ese detalle, de ese amor, cuando tú te das cuenta, nos damos cuenta, pues lo mínimo que podemos es dar gracias. Y la manera de decir: no tengo cómo pagarte, no tengo cómo, no sé, pero al menos esta intención, así como leemos este pasaje, esta intención, al menos recuerdo, por ejemplo, a San Maximiliano María Kolbe, cuando él estaba en los campos de concentración de los nazis. Él vio que iban a ejecutar a un hombre, y este hombre tenía su familia, y entonces le dijo a los soldados que lo iban a ejecutar a ese hombre, le dicen: oigan, yo quisiera ofrecerme en lugar de ese hombre, mátenme a mí en lugar de ese hombre, porque yo no tengo familia, mientras ese hombre tiene
tiene familia. Entonces, el dar la vida por el otro, el ofrecer la vida por el otro, el hacer algo, eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Alguien una vez me preguntaba, Padre, ¿y Cristo de qué nos salvó? Si después de todo estamos vivos, después de todo estamos, le digo, bueno, pues es que nosotros por el pecado tanto propio, pero también como el pecado que se generó en los primeros tiempos con Adán y Eva, por ese pecado pues no teníamos prácticamente salida. Habíamos perdido ya la herencia que es primero el reino de los cielos. Estábamos condenados, ¿verdad? Condenados a vivir ya con nuestro propio pecado, sin escapar de eso, sin nadie que nos liberara de ese pecado y sobre todo de la muerte eterna. No teníamos esperanza para una vida eterna. El dolor, el mismo dolor que Jesús sufrió, Él también lo santificó. Es decir, cuando una persona no conoce de Dios y no sabe de la fe, su dolor lo mata a él mismo. No hay una persona que pueda soportar tanto sufrimiento en su vida si no se adhiere a Dios, en este caso si no se adhiere a Jesucristo. Es cierto que hay personas que no creen en Jesucristo, podrá haber personas que no creen en Jesucristo. ¿Y ellos qué hacen con su dolor? Bueno, pues solamente ellos sabrán qué hacer con ese dolor, mientras que para nosotros ese dolor es redención. Si nos unimos a Jesucristo, no solamente por el acto de sufrir, sino por el hecho de que yo me quiero por mi fe, me adhiero a Jesucristo y entonces ese dolor es el dolor de Jesucristo. Dice San Pablo, por ejemplo, que nosotros completamos en nuestro cuerpo los dolores que le faltaron a la pasión de Jesucristo. Y eso lo creo. Cristo sufre en su pueblo, Cristo sufre en su cuerpo, que somos la iglesia. Cristo sufre en el pobre, en el necesitado, porque es Cristo el que sufre si este pobre, si este necesitado se une a esa pasión, intencionalmente se une a la pasión. Pero bueno, el punto es de que nosotros agradecemos a alguien que ha hecho algo por nosotros. Si nosotros no medimos o no calculamos la dimensión, por ejemplo, de lo que es el pecado, de no ser perdonado, por ejemplo, de cometer pecados y no ser perdonado, si nosotros no entendemos esa dimensión, o dicho de lo contrario, si nosotros entendiéramos lo que es el perdón y ser perdonados, dice aquí, por sus llagas hemos sido sanados, eran nuestros pecados los que Él llevaba. Y efectivamente es eso. Jesús cargó con la culpa delante del Padre, porque el pecado es una ofensa a Dios. Si nosotros quisiéramos dar una definición de un pecado, del pecado, tendríamos que decir que el pecado es una ofensa a Dios. Cada pecado, tanto que propio como un pecado social que cometemos la humanidad, es una ofensa a Dios. Y por lo tanto, Él cargó con todos los pecados del mundo, todos los pecados del mundo. Por eso tuvo que pasar por esa situación de sufrimiento, de un sufrimiento terrible, nunca más imaginado. Pero gracias a eso, el Padre que está en el cielo, perdonó a la humanidad por su Hijo Jesucristo. Nos ganó el perdón, nos obtuvo el perdón, nos obtuvo la misericordia de Dios. Es cierto que Dios en su bondad hubiera querido, si Él hubiera querido, a lo mejor no mandar a su Hijo y perdonar de otra manera, Dios lo pudo haber hecho. Pero también el hecho de habernos mandado a su Hijo y haber permitido que fuera muerto de esa manera, era para darnos una enseñanza a nosotros como seres humanos. Algo que fuera desde nuestra propia existencia, desde nuestra propia carne. ¿Qué quiere decir? Que Dios no es así como un mago que utiliza su vara mágica y dice, ya apareció el truco. No, Él quiso tomar desde nuestra propia carne, por eso se hizo carne. Por eso estos misterios de Dios a veces nos cuesta trabajo comprenderlos, porque cómo es que Dios se hace un bebé, se hace un niño, y después este niño crece y después ahora tiene que ser sacrificado. Estos son los misterios de Dios, porque así Dios nos quiso salvar, tomando nuestra propia condición, nuestra propia humanidad, y enseñándonos también a cómo amar a Dios. Esta es la manera de amar de Dios.
La cruz es la manera de amar de Dios en el sacrificio, en el sufrimiento, porque hay el sufrimiento, el sacrificio tiene un valor muy grande que como cristianos necesitamos descubrir. Por naturaleza nosotros no queremos sacrificarnos, por naturaleza nosotros queremos gozar, queremos evitar el mayor sacrificio. Es cierto que sacrificarnos por sacrificarnos también no tiene sentido, pero tiene sentido cuando lo hacemos al estilo de Cristo, tiene sentido cuando lo hacemos al estilo de Jesús, cuando comprendemos estas escrituras y cuando podemos hacer el bien por los demás. Ahí es donde entonces el sacrificio tiene sentido. La cruz es la escuela más grande que Dios nos puede dar. Es la enseñanza más grande que Dios nos puede dar. Es la enseñanza del amor. Si podríamos decirlo así, la cruz es la escuela de la enseñanza, es la escuela y la enseñanza del amor. Así es como Dios ama. Así es como Dios nos quiso amar, y así es como también nosotros como cristianos debemos amar. Porque el amor duele. Ayer decíamos, el amor duele y duele mucho. Y Dios así nos quiso enseñar, porque el amor no solamente es un sentimiento, el amor no solamente es algo bonito que nace, no, sino también el amor muchas veces nos tiene que llevar al sufrimiento. Eran nuestros dolores los que Él llevaba. A mí me conmueve esa palabra, saber que yo era un culpable, y Él vino a cancelar esa deuda. Lo repite muchas veces, Él no cometió ningún pecado. Dice, pero el Señor cargó sobre Él la maldad de nosotros. Sentir que Él hizo algo por mí, sentir que Él cargó por mí. Dice, y el versículo final, el versículo 12 al final, dice, cuando en realidad cargó los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. ¿Qué más bondad necesitamos? ¿Qué más bondad, qué más misericordia necesitamos? Entonces yo estoy convencido que se acercan a Dios los que pueden valorar, se acercan a Dios y a su misericordia los que pueden valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Así es que valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros, estremezcámonos por lo que Dios hizo por nosotros, y que ese estremecimiento nos lleve a corresponder a dos cosas. Primero, a dar gracias porque tú te entregaste por mí, pero también me compromete porque no puedo quedar indiferente ante tú lo que has hecho por mí. Me compromete a ser una mejor persona, me compromete a poder igualmente amar a mi prójimo como tú me amaste, me compromete a eso. De lo contrario estaríamos anulando el amor que Dios nos quiso tener en su Hijo Jesucristo. Es cierto que nuestros pecados no lo pueden anular totalmente, pero nosotros lo podemos hacer en nosotros podemos hacer infértil ese amor. En nosotros, ¿por qué? Porque no nos estremecemos, porque ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que Dios hizo por nosotros. Bien, pues que este Viernes Santo nos ayude a eso, a reconocer el amor que Dios ha tenido en nosotros, a dar gracias porque Él nos ha liberado, por su sangre hemos sido sanados, y sobre todo a comprometernos a vivir en un amor como ese, a imitar un amor como ese, esforzarnos por imitar un amor como ese, y también sin duda amar a nuestros hermanos con el amor que Dios nos ha tenido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, una vez más queremos pedirte que renueves nuestro amor hacia ti. Reconocemos que te hemos fallado muchas veces y que quizá hemos rechazado la cruz, hemos rechazado la manera de que tú has querido enseñarnos cómo amarnos. Perdónanos porque nos hemos dejado llevar por la sensualidad y por las cosas de gusto solamente. Perdónanos porque nos hemos inclinado ante el placer, ante el poco sufrimiento, y por eso ahora vivimos en una sociedad tan egoísta, en una sociedad tan sumergida en el materialismo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos ante todo a vivir el estilo del amor que tú quisiste enseñarnos en la cruz. Amarnos, a dejarnos amar por ti, y también amar
a nuestro prójimo como tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Bien, hermanos, bueno, pues solamente me queda dar algunas indicaciones. En este domingo que viene no vamos a poder salir por las calles ahora con el Santísimo. Ya creo que en lugar de eso vamos a tener la celebración de la Santa Misa, Misa de Resurrección. Vamos a tratar de transmitirlo por Facebook Live. Calculo que podamos celebrar a las 11 de la mañana. Entonces, bueno, pues para que estemos al pendiente, si alguien quiere participar, verlo a través del Facebook Live, pues podemos hacer esa transmisión desde aquí, desde la parroquia de San Carlos Borromeo en Bloomington. Y bueno, pues esa es una cosa. La otra cosa, bueno, ya decía que no vamos a salir por las calles con el Santísimo ahora. Nos hubiera gustado, pero ahora creo que las regulaciones tanto de la ciudad como han estado cambiando, y pues ahora para poder obedecer a las indicaciones, pues tenemos que sí guardar cada vez más distancia. Estamos ya prácticamente entrando en la parte más alta de lo que es la enfermedad, según los expertos, y bueno, pues tenemos que cuidarnos todavía mucho más. Así es que cuídense ustedes en casa. Seguimos recordándoles que la oficina en la parroquia, bueno, estará cerrada hoy, viernes, y el día lunes también, pero los demás días sigue estando activa la oficina en la parroquia. Pueden ustedes pedir información para si algo necesitan. Igualmente, bueno, pues la próxima semana es probable que vamos a estar también ya transmitiendo las misas. Igualmente, pues vamos a hacer todo lo posible para transmitir la misa. Y bueno, también les invitamos a que manden su donación dominical, los que pueden. Yo sé que muchos ahorita estamos pasando por una situación muy dura, muy difícil, pero bueno, sé que algunos a lo mejor no han dejado de recibir entradas en su familia, y bendito sea Dios, agradecer y seguir apoyando a la parroquia. Les damos muchas gracias y pasen bonito día. Y muy bien, sobre la actividad que yo les proponía al principio de este video, pues es ante todo que ahí en casa podamos nosotros tener una cruz, un crucifijo, ¿verdad? Ponerlo al centro del altar, si es que pudieron hacer su altar, y de algún modo que uno de los miembros pueda sostener el crucifijo en la mano y los demás pudiéramos ponernos de rodillas como un acto de adoración, ¿verdad? Porque el rito oficial es de besar la imagen, pero con esto del virus, pues no, o sea, no se recomienda, no es la recomendación de que tengamos que besar por ahora, por este tiempo, pero sí hacer acto de adoración, de tal modo que guardando la distancia y todo dentro de la familia, igual, pues cada quien se pueda poner de rodillas y que uno de los miembros, ya sea papá o mamá, pueda sostener el Cristo un poco en alto, y podamos entonar algún canto, ¿verdad? Yo creo que un canto popular, alguien, por ejemplo, entre tus manos, si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, entre tus manos está mi vida, y todos cantarlo. O poder aquel otro que dice, yo no soy nada y del polvo nací, y menciona ante la cruz, solo puedes clamar, tuyo soy, tuyo soy. Y hay muchos cantos también tradicionales, más antiguitos, como aquel que dice,
Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo. Y así otros cantos que podemos entonar, cuaresmales, que a lo mejor tradicionales de algunos pueblos. Bueno, pues poder hacerlo. Entonces, este gesto de la adoración de la cruz, yo les invito a que lo puedan hacer en casa. Vuelvo a repetir, los miembros de la familia que se puedan poner de rodillas, mamá o papá que eleve la cruz y todos nos inclinamos delante de la cruz mientras hacemos el canto de Entre tus manos. Bien, pues que Dios les bendiga.